Buenas tardes para todos y todas. Hoy, desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, continuando con los diálogos de educación, que en esta oportunidad vamos a tener un invitado muy especial. Quiero saludar a aquellas personas que se empiezan a unir al Centro Universitario Cárdenas, a Montes, a Roballo, a María Estela. Muchas gracias por estar y hoy vamos a continuar con nuestros diálogos. Hoy, como les había anunciado la vez pasada y como lo anunciamos en el banner de los diálogos, tenemos una invitada muy especial. Ella es la profesora magíster Viviana Roballo Telles, quien es enfermera de la Universidad de La Sabana, especialista en epidemiología de la Universidad del Rosario, especialista en bioética de la Universidad del Bosque y magíster en bioética de la Universidad del Bosque. Es actualmente profesora de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana a nivel de pregrado y posgrado y es champion en aprendizaje experiencial y aseguramiento del aprendizaje. Ya la pueden ver, ella les va a dar un saludo para poder iniciar con este diálogo que hoy vamos a hacer sobre la parte de bioética. Con ustedes, Bueno, profesora Viviana. muchas gracias, profe María del Carmen, por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas, a Acofine, por traer estos temas tan importantes a estos diálogos y bueno, espero que sea de mucho aprendizaje para todos. Bueno, muchas gracias a usted, profesora Viviana, por haber aceptado también esta invitación. A veces no es fácil hacer estas cosas. Profesora Viviana, para los oyentes y las personas que nos siguen en este momento, ¿qué es la bioética? ¿Cómo la podemos definir? ¿Cómo la puede entender el público en general? Bueno, la bioética es la ética de la vida, es la que nos permite entender los dilemas no solamente relacionados con los seres humanos, sino con cualquier forma de vida. Entonces, la bioética, Van Rensselaer-Potter, que fue quien logró definirla y quien introdujo el término en la década de los 70, la llamaba la ciencia de la supervivencia. Con tantos desarrollos tecnológicos y científicos, la bioética nace para establecer puentes entre las ciencias humanas y las ciencias exactas o las ciencias duras, es decir, las profesiones de la salud y otras ciencias establecen diálogos y puentes con las ciencias humanas para lograr reflexionar sobre esos dilemas que vivimos a diario y que cada vez con la incursión de la tecnología pues crecen de manera también, digamos que preocupante. O sea, es la ciencia de la supervivencia, así la han definido algunos autores. Con Sí, ella señor. supervivimos, Sí, es señor. decir, supervivimos por la bioética. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿en qué situaciones de la vida nosotros aplicamos la bioética? Cuando decimos, aquí voy a aplicar la bioética o no nos damos cuenta si la estamos aplicando. Yo creo que esa es una pregunta muy importante porque históricamente vemos muchas veces solamente la bioética en la ética clínica, ¿no? Situaciones como aborto, eutanasia, donación de órganos, que son problemas muy importantes, pero la bioética se sale de la ética clínica y tiene, por ejemplo, voz en todos los temas de desigualdad, de inequidad política, ambiental, la ecoética también ahí tiene una voz muy importante en todo lo relacionado con las responsabilidades morales que tenemos los seres humanos con otras formas de vida. Todo lo que sucede con el ambiente, la depredación, la contaminación, el maltrato animal, la injusticia social, las hambrunas, las guerras, la bioética allí tiene voz y es la que nos permite reflexionar de manera oportuna sobre estas temáticas. Por ejemplo, yo le diría, aquí voy a empezar a saludar a la gente, a Luz Marina Rojas,
no me, sí, a Luz Marina Rojas, a Lesis Cortiz, Ortiz, perdón, a María Benco, a Centro Universitario Cárdenas, muchas gracias por estar, a Carmen Tico Cruz, muchas gracias a estas personas que se han empezado a unir. Entonces, en una situación, por ejemplo, yo no me doy cuenta que estoy aplicando la bioética. Por ejemplo, ante una hambruna, ¿cómo aplicaría yo la bioética? Y no me doy cuenta que estoy haciendo eso. Es una ciencia de la supervivencia, pero ¿qué haría yo ahí en ese caso? ¿Cómo me doy cuenta de que estoy aplicando la bioética? Digamos que ahí lo importante es entender que como seres humanos tenemos que reflexionar ante las problemáticas actuales del mundo, porque somos ciudadanos del mundo. Cuando yo estoy viendo un noticiero y estoy viendo lo que pasa a kilómetros de distancia, los seres humanos empezamos a cuestionarnos muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa aquí con la justicia? ¿Qué pasa con la equidad? Y entonces, cuando llegan esas dudas, esas reflexiones morales al ser humano, la bioética, a través de su desarrollo teórico, permite que entremos a analizar y orientar la toma de decisiones, porque la bioética no solamente se queda en un ejercicio de reflexión moral, sino que acompaña la toma la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Y ahí surge un tema muy importante, y es que la bioética es interdisciplinaria. Con este ejemplo que pone la profe María del Carmen con las hambrunas o con la pobreza, pues yo necesito dialogar con otros, con un economista, con un estadista, con un antropólogo, con un sociólogo, para mirar una misma problemática con una mirada interdisciplinar, y desde esa mirada interdisciplinar de la bioética proponer algunas posibles soluciones que puedan ayudar en el problema, y adicional que le generen reflexión a las personas, porque así suceda a kilómetros de distancia, a mí me debe generar una reflexión moral. Y es verdad, es realmente en este mundo que uno pasa ante tantas inequidades que ve, que observa, que oye y se queda uno callado. Entonces ahí tendríamos nosotros que mirar cómo aplicamos la bioética en estos casos, porque a veces, ¿verdad? Uno ve a la gente pidiendo en la calle y decimos no, ¿por qué pide? ¿Por qué hace esto? Pero ahí debiéramos de nosotros aplicar qué es esa reflexión bioética en esas circunstancias de la vida o ciencias de la supervivencia en las que uno debiera de actuar. Sigo saludando aquí a Tati, a Dura Mayor 17 que se están uniendo. ¿En qué principios se soporta entonces la bioética? ¿Cuáles principios podemos nosotros tener en cuenta cuando estamos aplicando o vamos a aplicar algo de esa reflexión bioética que usted nos acaba de decir? Entonces, aquí es importante tener en cuenta que la bioética tiene, digamos que una fuente importante de conocimiento, que es la filosofía. Inclusive algunos autores, cuando uno dice que la ética como tal, ética es una rama de la filosofía, pues la bioética se alimenta y se nutre de la filosofía. Y a lo largo de la historia han surgido corrientes filosóficas que han permitido que surjan principios que le dan a la bioética brazo para analizar dilemas morales o dilemas éticos. Entonces, por ejemplo, en salud es muy utilizado el principialismo, ese principialismo norteamericano de la década de los 70, que tenía 4 principios como la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que en su momento intentaron dar respuesta a una situación histórica que vivía Estados Unidos, que era el descubrimiento de lo que se había hecho con el experimento Tuskegee y las cosas inadecuadas que allí se hicieron con los sujetos de investigación. Y en ese momento intentó dar respuesta con esos 4 principios para orientar y analizar los dilemas, pero nos hemos dado cuenta que con los avances tecnológicos y con todo lo que vimos, esos 4 principios no son suficientes, y hemos hecho uso de otras corrientes filosóficas, como por ejemplo el personalismo, que es una corriente filosófica que se centra en el ser humano, en la persona y en su dignidad, en la dignidad humana.
Es decir, que el personalismo se convierte en una corriente filosófica muy importante de análisis de situaciones dilemáticas en la ética clínica, el personalismo, porque tiene más principios que permiten el análisis, pero existen otras corrientes, voy a nombrarlas rápidamente, como el deontologismo, el consecuencialismo, la ética de la virtud, la ética del cuidado, el utilitarismo, todas con unos análisis profundos, con unos principios que para una situación dilemática pueden tener una utilidad. Por ejemplo, si estoy analizando un tema de salud pública o de política pública, pero que para otra situación dilemática me puede ser más provechoso, por ejemplo, en la ética clínica, analizarlo desde el personalismo. Es importante tener en cuenta que los principios en la bioética son importantes porque nos permiten la toma de decisiones, nos permiten identificar un problema y tomar decisiones. Y esa toma de decisiones teniendo en cuenta eso que mencionaba yo anteriormente de ese ejercicio interdisciplinar. Y cuando usted habla de pronto de estos principios que nos acaba de enumerar, la autonomía, la justicia, la maleficencia, la no maleficencia y este personalismo, ¿uno cómo actuaría ahí cuando está mirando esos principios? ¿Qué debe tener uno en cuenta al mirar esos principios? Cuando uno tiene una situación dilemática, lo primero que debe identificar es cuál es el problema moral que yo identifico en este caso. Después de que yo identifico el problema o la situación dilemática, entro a mirar cuáles principios de esa corriente con la que estoy haciendo el análisis pueden estar vulnerados o se encuentran en jaque. Y digo, mire, bajo esta corriente del personalismo, veo que se puede afectar o se está afectando la dignidad humana del paciente. Y cuando identifico el principio es cuando todos los participantes entran a buscar cuáles son las posibles rutas de acción para que no se vulnere la dignidad de la persona que tiene esa situación dilemática. Ya, ahí entendí un poco más ese personalismo, cómo actuamos ante eso para que la gente empiece a reflexionar, porque es que eh, ante este mundo de hoy y ante tantas cosas que se vienen en él a nivel global, por ejemplo, las guerras, la hambruna, las catástrofes, y hoy en día la tecnología, pues yo creo que hay que enseñarle a la gente mucho sobre esa reflexión bioética para utilizar o no esa tecnología que nos está inundando a nosotros. Yo quisiera que de pronto nos dijera algo en la tecnología, la bioética, cómo podría actuar. Porque la gente sale con la inteligencia artificial y cree que ya con eso está solucionando el mundo. Y yo pienso que no. Antes yo saludo aquí a Marta, a Natalie, a Camilo y a María Ángel 123 que se acaban de unir. ¿Cómo sería, qué le podemos decir a la gente de la bioética y la inteligencia artificial? Pues, profe María del Carmen, es una pregunta muy importante porque ahora los seres humanos estamos como enceguecidos con tanta tecnología. Y en la atención en salud mucho más, porque le estamos dando es potencia a la herramienta, que la herramienta termina convirtiéndose en un medio y no le estamos dando relevancia a la persona, porque vemos a la persona no como un fin. Entonces, aquí quiero mencionar que precisamente la bioética, una de sus preocupaciones más importantes son los avances técnicos científicos, donde no reflexionamos de manera oportuna desde lo moral. La tecnología es buena, la inteligencia artificial es buena, pero cuando ésta se convierte en un potenciador de la inteligencia del ser humano, es decir, yo reconozco la inteligencia artificial o la tecnología como una herramienta que me va a ayudar a potenciar lo que yo sé y lo que voy a poner al servicio del paciente o de su familia, más no se convierte en todo lo que gira alrededor de. Y eso lo vemos habitualmente en los hospitales, en unidades
con alta tecnología, unidades de cuidado intensivo, quirófanos, donde los profesionales se concentran en algunas ocasiones a la operación de la máquina, a la operación de la tecnología y se descuida al ser humano. Entonces, el reto, por eso hablamos en la actualidad tanto de humanización, porque nos concentramos fue en la herramienta y dejamos de ver al otro como un ser humano, como una persona, como una familia, es decir, lo que se habla como la despersonalización. Entonces, sí, buena la tecnología, sí, buena la inteligencia artificial, pero entendiendo que es un medio y no es un fin. No es un fin, que así lo han tomado algunas personas. Piensan que porque están investigando a través de las diferentes herramientas que tiene la inteligencia artificial, porque ya veo que son muchas. Yo he entrado a mirar y yo digo, no, pues esto nos inundó. Pero la gente piensa que tiene la razón, que eso es lo que opera y eso no es lo que va a operar. Así. Eso no es. Y la gente está volcada a eso y a mí me confunde que en la enseñanza, y le voy a poner un ejemplo. En la enseñanza estén pensando hacerlo a través de la inteligencia artificial. Ahí, ¿qué parte de la bioética tenemos nosotros que recalcar como profesores? ¿Qué parte? Pues, profe, es que ahí viene el problema porque en lo curricular tenemos que darle la fuerza y la potencia a las humanidades. Bien lo decían de los filósofos, nosotros somos seres humanos atendiendo seres humanos. Es decir, que debemos cultivarnos a nosotros mismos desde nosotros como persona. Y lo que se ve con mayor frecuencia en el mundo, porque es algo que sucede en el mundo, es que cada vez, por ejemplo, las humanidades curricularmente tienen menos créditos, son sacadas de los programas o inclusive los mismos estudiantes en su formación no le ven la importancia, porque uno también tiene situaciones donde el estudiante le dice, no, yo quiero saber manejar el ventilador mecánico, no me interesa saber sobre intimidad, privacidad y confidencialidad, ¿sí? Entonces, los profesores que estamos a cargo de estas asignaturas tan importantes como las humanidades, tenemos que mostrar, uno, la importancia, que curricularmente se note la importancia, se dé la fuerza. Y adicional, la bioética no puede estar disociada de la práctica, porque la bioética es práctica, ¿sí? De nada me sirve quedarme en el discurso si cuando llego a ver a mi paciente y a su familia no lo cubro cuando lo voy a valorar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esos puentes de los que hablaba Potter, ese puente que tenemos que entender entre la teoría y la práctica, y adicional para las personas que ya trabajan o que no están en formación, las instituciones, así como capacitan sobre la nueva tecnología que llega a los hospitales, debe capacitar en humanidades a los profesionales. Porque a mayor ejercicio profesional, mayor es la despersonalización. Y la pandemia lo mostró, ¿sí? Entonces necesitamos que en los hospitales también haya un plan de formación que no sea solamente en la tecnología, sino que se reconozcan las humanidades y se le dé el valor a las humanidades. Bien lo decía un autor que decía, las ciencias de la salud son las más humanas de las ciencias, ¿sí? Y entonces, por supuesto, son seres humanos, entonces tenemos que formarnos humanísticamente. Ojalá eso sea así, porque a veces hemos descuidado el aparato, el paciente por el aparato. Por el aparato. Y lo ve uno en la atención que le dan. Entonces, fíjese lo importante que esto lo oigan las personas, porque hay que volver a eso, a la humanidad, a la persona humana como centro principal de nuestra vida. No la tecnología, ni el aparato, ni lo que yo tengo, porque por eso es que valgo. Entonces, esas reflexiones me parecen sumamente importantes. Quiero hacerle una pregunta que la gente hoy en día dice, en esas cuestiones humanas que lo mencionó usted ahora, como el aborto, la eutanasia, la maternidad subrogada, la venta de órganos, ¿qué papel juega la bioética? Porque uno dice, oiga, no, que va a abortar.
¿pero qué es la bioética ahí? Yo no he podido entenderle a la gente. Ahora acaban de oír. No sé si será verdad, porque acuérdense en que las cosas que uno a veces escucha no son verdaderas. Que en el Reino Unido aprobaron el aborto para las personas con, ¿cómo es que? Con síndrome de Down. Y yo me estremecí mi corazón, porque eso puede suceder. Estremecí mi corazón y dije, no quiero ya vivir más porque no quiero ver esto. ¿Eso qué papel juega la bioética? A decirle a la gente, oiga, no vaya a hacer ese crimen, porque para mí sería un crimen. Así es, pero digamos que vivimos en la actualidad, a pesar de tener tanta tecnología, es cuando más desinformados estamos, ¿no? Y entonces la gente se permea a través de todas las redes, ¿no? Entonces ahora un adolescente puede ver a través de una red algo y él ya lo asume como real o que eso está bien. La bioética es la que a mí me permite tener el juicio moral. Por eso se debe uno formar, porque la bioética no es de opinión, la bioética es de argumentos, donde su centro es la vida, que era lo que hablábamos al inicio en la definición. La bioética se centra en la vida y entonces en todos estos dilemas actuales hay dilemas que históricamente han estado, como por ejemplo el aborto, pero hay dilemas que han surgido ahora producto de la tecnología, como por ejemplo la clonación, el uso de embriones después de la fertilización in vitro, ¿no? Y entonces aquí la bioética lo que permite es hacer un análisis, que la persona tenga argumentos y sea coherente en su actuar. Además, porque la bioética tiene un papel muy importante en la educación y en lo político. Y es que en la educación, la bioética formando a los futuros profesionales o a los posgraduandos, es que les da el juicio moral para el ejercicio profesional. Pero adicional tiene un campo muy importante en la política porque es donde debe asesorar la toma de decisiones en política pública. Y lo que vemos muchas veces es que esa toma de decisiones desde la política la hacen unas personas que no tienen ningún conocimiento ni asesoramiento sobre esto y son estas cosas que uno termina viendo en las noticias que están pasando, que inclusive suceden en nuestro país y pues que a uno le generan mucha inquietud. Entonces, la pregunta de uno también es, ¿cómo estamos formando a nuestros estudiantes para la toma de decisiones? Porque son ellos quienes se van a enfrentar a esas situaciones y van a tener que tomar decisiones. Muchas veces yo le digo a mis estudiantes cuando me dicen, profe, pero ¿por qué la bioética? ¿Para qué si yo quiero aprender de cuidado crítico? Le digo, para que aprendas a tomar decisiones y dejes de hacer caso en cosas que no son. ¿Sí? Porque muchas veces si yo no tengo un juicio moral, termino haciendo caso de cosas que están mal. Entonces la bioética me permite decir, un momento, esto no está bien, analicemos esta situación. Objeto conciencia, esto va en contra de mis principios, no puedo hacerlo. Y no ahí, como con orejeras, a hacer lo que me están diciendo. Exactamente, porque obedecen, yo no sé de qué manera, parece a veces que obedeciéramos al otro, pero no pensamos, no tomamos conciencia de nuestros actos en ese momento. Por eso era tan importante este tema en la formación. Pero hay una cosa que me preocupa. Uno no ve la bioética, sino en las facultades de ciencias de la salud. Y no la ve como una asignatura en otros programas de pregrado, de posgrado. ¿Esto a qué se deberá? Es que no le dan la importancia o no se han puesto a analizar que hasta en la política yo tengo que saber de bioética, que hasta en la economía yo tengo que saber de bioética, que hasta en la administración yo debo saber de bioética, en tantas situaciones de la vida que se presentan hoy en día. ¿Usted qué opina de eso? Algunos autores lo han llamado como la arrogancia tecnológica o técnico-científica, donde yo solamente le doy voz al conocimiento técnico-científico propio, pero cuando surgen otras disciplinas
u otras voces desde lo humano le resto importancia. Mm. En la actualidad se ha visto un cambio lento, muy lento, positivo, en que cada vez se va reconociendo más la formación, ¿no? Hay programas que han intentado, por ejemplo, las ingenierías con todo el tema de inteligencia artificial, muy lento, es muy lento el cambio. Pero yo creo que aquí lo importante es que como personas entendamos que antes de ser profesionales, somos ciudadanos del mundo y las problemáticas del mundo nos afectan y nuestras decisiones afectan a otros. Cuando yo soy consciente de eso, entiendo que la formación moral, ética y humana es importante y dejo de ver la asignatura como una costura o como el relleno y le empiezo a dar importancia porque me va a permitir reflexionar. Creo que desde la educación tenemos retos muy importantes para que Total, inclusive no solo sea en la formación universitaria, sino desde los colegios. En los colegios al niño que total. se está formando hay que enseñarle cómo se cuida el planeta, cómo se recicla, cómo es una comunicación, cómo se resuelven conflictos. La bioética me enseña a ser tolerante y a resolver conflictos. ¿Cómo enseño eso para que cuando lleguen a su formación universitaria no sea arrancar desde cero, sino ya vengan con una formación más profunda? Muy importante este tema en el día de hoy. Quiero saludar aquí a algunas personas para que ya hacerle la última pregunta, porque esto es de media horita. A Maxi, a CBS 121, a Yami, a Carla que me escribió 2 veces, a Mary Medina, a Emilis, a Fran. Hay muchas personas hoy en este live y me alegra porque es un tema muy importante. A simplemente Amado que me acaba también de unirse. Bueno, y ya ¿cuál es la importancia de la bioética en la formación de ese profesional de salud y en enfermería? Que pues nosotros somos enfermeras las dos y pues hemos trabajado toda la vida en esto, pero en la salud, ¿qué importancia tiene esa bioética? Pues, profe, digamos que yo puedo decirle que es fundamental. No es suficiente con ser bueno en conocimientos y en técnica. Es decir, no es suficiente ser bueno en el saber y en el hacer. Yo tengo que ser una buena persona. Y los griegos lo decían. No es ser buen profesional, es ser buena persona. Y para ser buena persona necesito formación humanista. Eh, Uno no da de lo que uno no tiene. A mí no me pueden decir que yo tengo que humanizar la atención si yo no reconozco a la persona que está sentada en una cama enferma como un igual moral a mí, que somos iguales en dignidad humana. Y para yo hacer eso, necesito formarme desde lo humanista. Y adicional, necesito tener un juicio crítico ante todo lo que se está viendo, ¿no? Y ese juicio crítico es lo que trae la bioética. Y además, que yo pueda tomar decisiones. Bien lo decía el Comité Internacional de Enfermería cuando decía que los enfermeros somos abogados de los pacientes, porque somos la voz de ellos. Si un paciente está en una unidad de cuidado intensivo y le dicen apáguele el ventilador mecánico, no puede ser un enfermero que vaya a ese caso, sino es un enfermero que dice un momento, esto no está bien, por esto, por esto, por esto no lo voy a hacer. Y la bioética es la única que me permite a mí ese juicio moral y una toma de decisiones moralmente adecuada para todos. Bueno, entonces ya para concluir, pues hemos tenido hoy muchas reflexiones que podemos hacer con esa parte de la bioética en nuestra vida, como esa ciencia, como lo definíamos al principio, que era la ciencia de la supervivencia, que me parece una palabra fenomenal. Supervivimos por la bioética porque la tenemos y podemos hacer las reflexiones. Y ya para concluir, díganos lo último que usted pensaría como en una sola frase, una conclusión de esta temática, si nos hace el favor. Que debemos cultivarnos a nosotros mismos
y que debemos reflexionar de manera oportuna ante todas las problemáticas que vivimos y ver la bioética como esa herramienta para toma de decisiones y para ser felices, porque en últimas que yo actúe bien me va a permitir a mí mismo ser feliz. Muchas gracias, profesora Viviana, por esta like que hoy nos dio. Esto fue muy importante. Le agradezco mucho el haber estado y haber aceptado esta invitación. Y a todos ustedes también les doy las gracias por haber hoy acompañado. No veo ninguna pregunta que nos hayan hecho. Dice que se unieron, muchas personas que se unieron. Aquí dice, muy interesante y excelente live, me sirvió mucho y aprendí cosas nuevas. Gracias, profe, y gracias a su invitada, me dice Carmen Pico Cruz. Y a todos ustedes les agradezco mucho haber estado con nosotros. Ya le voy a dar la palabra a ella para que se despida. Pero quiero decirles que hasta hoy llegamos las live del primer semestre del año 2024. Hemos hecho 10 y el próximo semestre pues iniciaremos la live por ahí a finales de julio porque acuérdense que entra el periodo de vacaciones y por eso es que lo hacemos solamente cuando están los estudiantes y los profesores activos. Les agradezco mucho. Vamos a sacar el tercer libro, ya vamos para el tercero y continuaremos sacando los libros que han sido las live, como esas píldoras o cápsulas que hoy fueron muy importantes, porque muy importante fue la temática. Muchas gracias, profesora Viviana, y le doy a usted la palabra para que se despida. Pues muchas gracias, profe María del Carmen, a COFAIN por traer estos temas, a estos diálogos, reconocerlos a todas las personas que se conectaron, que puedan seguir en esto y bueno, yo a disposición siempre de lo que se requiera. Muchas gracias a todos. Muy amables entonces a todos ustedes, a todos los que estuvieron y nos vemos, les enviaremos ya la notificación para final de julio cuál será la temática que abordaremos. Muy amables y hasta la próxima. Muchas gracias, profesora Vivi. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.